Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy vamos a ver algunos versículos de Gálatas capítulo 2, en esta serie que estamos llevando de analizar, observar y extraer las enseñanzas pertinentes de cada capítulo de Gálatas, esta carta tan maravillosa, de fuerte reprensión, de corrección, que es necesario para la iglesia. Y ya habíamos visto que en el capítulo 1, el apóstol Pablo dejaba muy claro que él había recibido el apostolado de parte del Señor, y lo primero que trae es la corrección hacia el error de seguir un evangelio diferente. Y cierra esta presentación tan tremenda de por dos veces declarar malditos a los que enseñan y a los que siguen un evangelio diferente. Ahora, ¿cuál era ese evangelio diferente? El evangelio que agregaba obra, y la obra que se agregaba era la circuncisión. Pablo en ese mismo capítulo 1 defendió su ministerio, y comenzando el capítulo 2, desde el versículo 1 al 10, hace una autorreferencia a su llamamiento y su vida, los primeros pasos incluso ministeriales. Pero ahora va a suscitarse un hecho bien interesante que quiero que observemos. Gálatas capítulo 2 del versículo 11 en adelante vamos a leer algunos versículos importantes donde Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Entonces hoy vamos a estar meditando bajo el tema reprendiendo el error, confrontando el pecado. Reprendiendo el error, confrontando el pecado. Y dice así la palabra de nuestro Señor: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Qué maravilloso los versículos que hemos leído. Qué maravilloso el pasaje escritural que estamos degustando en este pancito de la mañana, fresquito y recién salido del horno. Cómo a través de este evento que se suscita, el apóstol Pablo reafirma la doctrina de la justificación que presenta exquisitamente en el capítulo 5 de la magna carta doctrinal llamada Carta a los Romanos. Justificación, a grosso modo y en palabras muy entendibles, es que el justo llamado Jesús muere por los pecadores, los cuales somos todos nosotros. El justo muere en lugar de los injustos y aplica su justicia a favor de la nuestra. Esto es, si fuésemos a los términos legales y tuviésemos en nuestra mente la idea de un juicio, el Señor Jesucristo actuó tanto como nuestro abogado, que defendió nuestra causa y pagó la deuda con su propia sangre, y al mismo tiempo actúa como el juez, que nos declara libres de deuda y condonados de ella. Ya no debemos nada. Por eso cuando él cierra en 19:30 de San Juan diciendo consumado es, tetelestai, es una palabra tan profunda que abarca tres áreas. Abarca el sentido
del negocio, del comercio, el sentido de lo legal, de lo judicial, y el sentido militar de las batallas. En sentido comercial de negocio, ya nadie debe un peso de salvación, porque Dios lo hizo a través de su propio Hijo. En sentido legal, judicial, ya no somos reos con causa de condenación. Fuimos declarados libres, se nos imputó la libertad gracias a que Cristo fue el abogado y el juez. Y en sentido militar, significa que toda la guerra en Cristo fue ganada, aunque nos toque enfrentar batallas finales. Entonces es extraordinario, es sublime, es glorioso observar cómo a través de este evento que se produjo en la confrontación entre Pablo y Pedro, ahora Pedro toma esto para reforzar la doctrina de la gracia. ¿Cuál era el error de Pedro? Pablo refuerza eso. ¿Cuál era el error de Pedro? ¿Cuál era el error del apóstol Pedro? La hipocresía. Es más, esto que creían los judíos del primer siglo, al inicio de la iglesia, que a la salvación por gracia tenía que agregársele la obra de la circuncisión, dio motivo para que se formase y se produjese el primer gran concilio en Jerusalén. Ustedes dense la labor y véalo en casita, en Hechos capítulo 15. Ahí se dio lugar al primer gran concilio en Jerusalén, donde Jacobo o Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, el que escribe la carta de Santiago, llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén. En esos días se hace un concilio. Ahora alguien dirá, pero ¿qué tiene que ver Jacobo con Santiago? El tema es que Jacobo era Jacob. En lengua hebrea, Jacob. No existe la J, existe la I, Jacob. Y después la latinización del nombre, es decir, cuando ya Roma comienza a levantar sus santos, se le llamó Sant Jacob. Y al final derivó a la lengua castellana nuestra, ya no como Sant Jacob, sino que derivó a Santiago. Por ejemplo, en España, Santiago de Compostela. Ahí se cree que están los huesos de Santiago, Sant Jacob. De allá derivó Jacob, a Sant Jacob, Santiago. Ahora, este suceso marcó un antes y un después, porque se estaba obligando a circuncidar a los que venían desde el paganismo y eran convertidos al cristianismo. Se le obligaba a hacer la señal del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. El corte del prepucio del pene es una señal en la carne del pacto entre Dios y su pueblo. Y el corte del prepucio significa a corazón abierto, a corazón limpio, desnudos delante de Dios para que Él establezca su pacto. Ahora, el pacto es la circuncisión del corazón, enseña el apóstol Pablo. Ahora, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra identidad propia, nuestro yo, está rendido delante de Cristo. Por lo tanto, no hay necesidad, ni menos una obligación, a circuncidar. Es más, lo que presenta Pablo aquí es muy interesante de observar. No debe el gentil pasar por el judaísmo para llegar al genuino cristianismo. ¡Yuhu! ¿Me están excusando, amiguitos del falso mesianismo? Esos que piensan que por hablar 2 o 3 palabritas en hebreo, o guardar una Pascua, o hacer un ritual que ya está obsoleto, los hace ser más espiritual y más cristianos. Shalom, shalom, hermano, paz, hermano. No nos hace más cristianos. No es que el cristiano tenga que judaizar para ser más cristiano. El judío tiene que llegar al entendimiento de lo que es el cristianismo y no el cristianismo judaizar para ser más cristiano.
¿Qué estoy diciendo con esto? No podemos volver al rudimento de la ley, porque de la ley fuimos libertos. Ahora seguimos la ley del Espíritu en Cristo, que igual nos pone límite, y el cumplimiento de la ley en sus 613 mandamientos ahora se resume en dos. Tenemos que amar a Dios por sobre todo y al prójimo como a nosotros mismos, y ahí estamos cumpliendo la ley. Entonces aquí había algo de peso. Se llega a ese concilio en Jerusalén. Concilio es una reunión para llegar a acuerdos, y se tomó el acuerdo que ya no se obligaba al que proselitaba al cristianismo. En otras palabras, ya no se obligaba al que venía del mundo del paganismo, del mundo de la idolatría, de la perversión, de aquellos que no eran judíos por sangre ni nación. No se les podía y no se les debía obligar a circuncidar. Pero se tomaron también ciertos acuerdos bien interesantes. Quedaba la prohibición, sí, de comer animal ahogado, animal que no era desangrado, no se podía comer, como quedó establecido en la ley. Y la prohibición de comer la sangre. Ese es un tema también que se podría meditar con calma. Pedro había caído en este jueguito de la hipocresía. Pedro vivió un momento bien crítico en su vida y en sus convicciones del judaísmo. Hechos capítulo 10. Cuando nuestro Dios va a llevar a Pedro para que el primer ancestro gentil, el primer hombre tomado de allá, de donde no era judío, y transformado acá, donde ahora es el cristiano, Cornelio, el romano, iba Pedro a ser usado por Dios para llevar la salvación a esa familia, partiendo por ese hombre. Y se le muestra un lienzo con todo tipo de animales, animales limpios e inmundos. Y se escucha la voz del Señor que le dice: Pedro, levántate, mata y come. Y le dice un par de veces lo mismo, y Pedro las mismas veces le dice: Señor, nada inmundo ha entrado en mi boca. Pero Pedro ahí comprendió que no era algo literal, sino que era algo simbólico, donde Dios establecía un nuevo tiempo, un nuevo pacto, una nueva dispensación en el sustento de la sangre de su propio Hijo, donde ahora los que eran inmundos, los que eran gentiles, los que eran paganos, los que no eran judíos por raza, ni por nacionalidad, sangre, ni nada lo que se le parezca, iban a ser alcanzados a la gracia de salvación y el don del Espíritu. Entonces Pedro tuvo relación con el mundo de los gentiles. Aun siendo Pablo el comisionado de ese mundo, Pedro tuvo relación con el mundo de los gentiles. Y en ese mundo de los gentiles, Pedro no tuvo problema en compartir y disfrutar la vida de comunión cristiana con hermanos que no eran judíos, con hermanos que no habían circuncidado. Pedro no tuvo problema en compartir con ellos. El problema vino cuando una comisión de los de Jerusalén, hasta antes del concilio, los que no querían o no entendían más bien que ya no era necesaria la circuncisión, llegaron allá. Desde esas facciones, desde esos grupos, salieron los peores opositores del apóstol Pablo. Los perros mutiladores del cuerpo, como él les llama, aquellos que imponían a la fuerza la circuncisión como una señal de una salvación completa. Amada iglesia, no hay salvación más obras, es salvación por la fe, en activación de gracia, como un regalo gratuito para nosotros, pero de incalculable valor al mismo tiempo. Por eso es gratuito, porque no hay dinero humano que pueda cubrir la salvación, ni obra hecha por mano de hombre que la alcance. Entonces Pedro comenzó a actuar como un hipócrita. Y ahora mi centro en la meditación es principalmente al liderazgo de iglesia. Y digo liderazgo en el sentido que la mayordomía en la iglesia debe ser hecha en forma correcta. Si hay algún tipo de liderazgo en la iglesia, es desde el concepto del mayordomo, del administrador, del que hace el trabajo de un siervo, de un esclavo, y lo hace bien para su amo absoluto, su señor, su kyrios.
Pedro se había vuelto un hipócrita. ¿Dónde está la infalibilidad del primer papa? ¿Ah? Aquellos que creen en el papado. ¿Dónde está la infalibilidad de aquel que algunos creen que tenía la primacía, el primer lugar, y el que tenía supuestamente las llaves del reino? Vemos que por grande que fueran estos hombres de Dios, no dejaban de ser hombres. No dejaban de ser hombres de carne y hueso. Por eso el único infalible es Cristo el Señor. Y ahora Pablo va a reprender el error. Pablo va a confrontar el pecado. ¿Y sabe por qué? Porque el pecado contamina. Contaminó a Bernabé, que fue compañero también de viaje de Pablo. Y contaminó a los demás que estaban ahí. Porque ahora el que compartía con tranquilidad, en comunión, en coinonía con los hermanos que venían desde el mundo del paganismo, desde el mundo de los gentiles, ahora porque venía una comitiva de los grandes de las iglesias, como en todo lugar hay grandes, venían imponiendo la idea de la circuncisión. Ahora Pedro tuvo miedo. Fíjese, fue un hipócrita y un cobarde. Pedrito como hipócrita y como cobarde. Ahora se da vuelta la camiseta y se alía con el grupo de los que exigían la circuncisión. Y esto no lo pudo tolerar el apóstol Pablo. Y aquí está la actitud que debiésemos tener como iglesia del siglo XXI. Sobre todo la mayordomía de iglesia, los siervos de Dios, de reprender el error y confrontar el pecado. Reprender el error de la cobardía y confrontar el pecado de la hipocresía. Hay un dicho que dice: cría cuervos y te sacarán los ojos. Pero yo tengo un dicho diferente: cría egos, alimenta egos y criarás monstruos dirigiendo las iglesias. Muchas veces el mismo pueblo o los mismos consiervos mojigatos que no quieren confrontar las cosas son los que producen que hombres se desvíen y congregaciones se desvíen, pero principalmente hombres de Dios se desvíen, si es que fueron hombres de Dios, porque se les alimentó el ego, les creció el orgullo, la vanagloria llegó a las nubes y nadie los confrontó, nadie los reprendió, los dejó ser y los alimentaron sin mostrarles que iban por un camino equivocado. Acá Pablo el apóstol va a hacer lo que debemos hacer en este tiempo. Va y cuando dice que le resistió cara a cara, significa que lo confrontó. Le dijo: Pedrito, hasta aquí llegaste, ahora me vas a escuchar. Estás siendo un hipócrita, estás siendo un cobarde, estás con actitud de mentiroso y estás contaminando a los demás con tu actitud, porque muchos te ven como el líder, te ven como el hombre del momento, te ven como el ungido. Y si tú lo estás haciendo, ellos también lo hacen. ¿Es sano que entre hombres de Dios nos digamos las cosas? Y la respuesta es sí. Cuando son críticas constructivas o son reprensiones necesarias. Muchas veces uno como hombre de Dios no alcanza a percibir dónde estuvo el momento del error, dónde nos desviamos del santo llamamiento o dónde nos torcimos en el caminar del evangelio. Por eso el apóstol Pablo presenta un principio que en esta temática de la carta a los Gálatas después vamos a profundizar. Gálatas 5:9, que también lo dice en 1 Corintios 5:6, un poco de levadura leuda toda la masa. Aquí la masa llamada Pedro y la levadura llamada hipocresía y cobardía fermentó, leudó en el corazón de Pedro y se extendió al corazón de otros. Era necesario la confrontación, era necesario la reprensión. Ahora,
Es llamativo algo, es muy llamativo algo. ¿Qué actitud tuvo Pedro? ¿La actitud de un soberbio? ¿La actitud de uno que no acepta una crítica constructiva? ¿La actitud de uno que se cree infalible, un superhombre? Porque hay pastores que uno los confronta y se hace de enemigo. No se les puede decir nada porque ellos son los super ungidos. Ellos no se equivocan. No, no, no. Ellos son los perfectos. Todos los demás somos los que andamos torcidos. Todos los demás sí, que necesitamos que muchas veces nos cuestionen o incluso cada tanto nos quieran prácticamente decapitar. Y muchas veces solamente por enseñar Biblia o decir la verdad. ¿Ah? Ahí sí que no. Pero ¿qué pasa acá? ¿Por qué? ¿Por qué Pedro respondió como respondió? ¿Por qué? Porque entendió que estaba equivocado y que sano es, amada iglesia. Cuando entre hombres de Dios somos capaces de decirnos las cosas con respeto, con altura de mira, por amor de las almas, la obra y principalmente por amor de Cristo. Decirlo sabiamente y aceptarlo con mansedumbre. No se olvide que el mismo apóstol Pedro aquí en su segunda carta, cuando está hablando de los falsos maestros, también declara que Dios le dio una sabiduría especial a Pablo. Pedro rescata eso, que Dios le dio una sabiduría especial a Pablo. Y pone el dedito hacia arriba de aprobación al apostolado de Pablo y a la sabiduría de Pablo. Me parece ver que en la mente de Pedro cruzó ese momento fuerte donde entre hombres de Dios se confrontaron y quedó una lección aprendida a fuego en la vida de Pedro. De darse cuenta que se puede equivocar. Por eso, amado consiervo, tú te puedes equivocar como yo me puedo equivocar. Pero es sano que alguien le ponga el cascabel al gato. Hay dos cosas principales que Pablo también rescata en 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 16, cuando habla del misterio de la piedad, pero después presenta que la iglesia es el pilar y la base, pilar y fundamento de la verdad, y se sostienen estos dos carriles, apostólico y profético, pero que su sustento es verdad y justicia. No podemos transar la verdad, no podemos transar la justicia. Tenemos que confrontar las cosas, tenemos que reprender el error, tenemos que confrontar el pecado. Es tiempo de reposicionarnos en los púlpitos, predicando, viviendo y exhortando, redarguyendo cuando las cosas van mal. Y la iglesia, en el ámbito del respeto, tiene todo el derecho también de hacernos ver al pastorado cuando vamos mal. Así como el pastorado tiene derecho a reprender al pueblo cuando están torcidos. Pero tiene que ser en el ámbito del amor, del respeto, de la fraternidad y de la altura de miras. No reprender por reprender ni confrontar por confrontar. Aquí era evidente, Pedrito se había vuelto hipócrita, cobarde, y esto también involucra mentiroso. Y estas tres cosas hoy por hoy son la plaga del siglo XXI en la iglesia. Hay hipócritas de tomo y lomo, hay cobardes que van a vender al rebaño cuando llegue el tiempo, y hay mentirosos por doquier. Es tiempo de tomar la actitud de Pablo, con altura de miras, para que la iglesia entre en una preparación con temor y temblor delante del Señor. Consejo, un solo consejo. Todo tiene que ser hecho en forma lícita. Pablo confrontó públicamente, pero muchas veces es sano conversarlo en lo privado. Ahora, si no hay corrección en lo privado, tiene que ser hecho público. Es sano que entre hombres de Dios podamos conversar las cosas que vemos que no están bien. Tener una actitud de decir las cosas y una actitud de escucharlas. Y que Dios en medio del asunto pueda traer soluciones a los problemas. Conclusión. Ya estamos con el consejo. Conclusión.
La actitud de Pablo es la actitud que debiésemos tener en este tiempo, donde hay tanta apostasía, donde, a diferencia de los días de la iglesia primera, está mucho más cerca la venida del Señor. No sea que venga con días de sorpresa por no haber hecho las cosas bien. Consigna y lema para este día: confrontando el pecado, reprendiendo el error, la iglesia se prepara para la venida del Señor. Saludo de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.